Muchas gracias, don Carlos, estimado don Mario Peña en la mesa. Yo quisiera decirles que le puse más bien el título a mi intervención de muchas cáscaras y muy pocas nueces en el debate del agua y el desarrollo sostenible, porque la realidad es que si oímos a la gente que acaba de intervenir, pues nos damos cuenta que sí, hay todo un ambiente que se percibe de que no hemos avanzado mucho, de que hemos tenido una gran cantidad de cáscaras, pero no hemos tenido las nueces que necesitamos. Expresión que no es mía, sino que la he oído en otras latitudes. Estoy en acuerdo con mucho de lo que se dijo en la sesión anterior y en algunas cosas no. Por ejemplo, cuando don Giovanni decía, por eso lo voy a ver tal vez ahora después, cuando don Giovanni decía que hay cosas que no necesitamos legislar, yo creo que no. Yo creo que sí necesitamos algunas cosas legislarlas, no todo puede ser en la parte técnica y dejar que simplemente de un punto de vista discrecional decidamos a veces qué tipo de tecnología si no tenemos clara cuál y se lo dejemos simplemente a un funcionario por más técnico que sea. Yo creo que hay ciertos aspectos que tenemos que, que legislarlos. Yo quiero agradecer al Colegio de Abogados, quiero agradecer a Senara, en fin, a todos los que hicieron posible esta actividad. Y generalmente lo que acostumbro es hablarles de algunas preocupaciones y después hacer unas 2 propuestas. En realidad lo que voy a hacer son unas 2 propuestas específicas a raíz de un enfoque que tiene que ver con lo que se habló también en la sesión anterior y que es lo que hemos llamado el raquitismo del derecho el derecho ambiental, expresión del profesor Caferata, Ojeda Mestre, más bien, que decía él que el derecho ambiental actualmente parece un raquitismo. Y yo creo que ese raquitismo, y es lo que voy a tratar de hacer en la ponencia, ese raquitismo se debe a una falta de eficiencia, entendiendo por eficiencia el momento en que elaboramos los instrumentos jurídicos y o las políticas, etcétera, o de que tomamos las decisiones sobre los mejores proyectos que tenemos que elaborar. ¿Por qué? Porque si la eficiencia, la elaboración de una norma es un 50% de lo que necesitamos para que después sea eficaz. Y yo creo que eso son problemas, cuando venimos a hablar aquí a un congreso del recurso hídrico y queremos ligarlo al desarrollo sostenible, y de acuerdo al título que a mí me hablaron también de la mitigación, pues a eso es a lo que voy. Y déjenme ver si podemos manejar esto. Este es el puntero. Ya me pasó lo del lino. Va para atrás. No me contés este tiempo, Carlos, porque deberían darnos un curso para este puntero. No logro hacer que... Viene el técnico. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, yo quiero empezar por lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, y eso es la primera preocupación de lo que yo creo que tenemos que tratar de no llegar a eso. Esto es una sesión reciente, hace unas 3 semanas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí una gran cantidad de ONGs de todos los países de Latinoamérica le expusieron precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las omisiones que tenían la mayoría de los estados con respecto a lo que se habló en la sesión anterior, que yo creo que se va a seguir hablando. Es decir, hay una serie de problemas de los estados que están dándole prioridad a precisamente aspectos, como decía don Fernando, productivos, y que precisamente están relegando o dejando de lado lo que son los aspectos de protección. Y estas recomendaciones que van a salir, créanme ustedes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a ser tomadas en cuenta después, nos van a ser notificadas y los gobiernos van a tener que ver precisamente qué hacemos. Yo pongo esta preocupación porque esto fue hace unas semanas. Una de las personas que está ahí, precisamente esta muchacha que está ahí, pertenece a la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, de la cual formo parte en la Junta Directiva, y los argumentos que se llevaban ahí, la unión de los argumentos que hicieron latinoamericanos coinciden la mayoría con ellos. Contaminación del agua,
prioridad a proyectos hidroeléctricos, prioridad a proyectos agrícolas que precisamente son demasiado contaminantes y que precisamente no tienen ninguna solución, para tratar de ver de qué manera entramos en un proceso, si se quiere, ojalá, de responsabilidad social corporativa y que el Estado empiece a buscar mecanismos en ese sentido. Por lo tanto, esa es mi primera preocupación. Y lo digo ¿por qué? Porque ya tenemos demasiadas preocupaciones con salitre, ya hay medidas cautelares. DIQUIS fue una, cuando vino el alto comisionado de Naciones Unidas para precisamente decirnos que no había habido la consulta. Fecundación in vitro, señores, y van a seguir y vamos a seguir. Entonces las soluciones van a ser en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no a lo interno en Costa Rica. Por otro lado, yo quisiera decirle lo siguiente. A mí me parece que nosotros tenemos y somos campeones en elaborar estrategias. Tenemos la Estrategia Ambiental 2005-2020, tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que si ustedes analizan específicamente, todo lo que son los planes nacionales, aquí se habla de política hídrica, del Plan Nacional de Gestión Integral, ustedes tienen aquí todos los planes de transportes, ustedes tienen aquí, y pueden verlo, esto está en la página del MINAE, para no seguir igual con todo esto, pero ustedes tienen aquí absolutamente todos los aspectos que yo diría está bien. Es decir, elaboramos muy buenas estrategias y me parece que las estrategias son un primer paso importante de algo que les voy a ver, que vamos a ver ahora. Perdón, vamos para el otro lado. Igual tenemos el plan de acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Igualmente tenemos el Plan Nacional de Turismo Sostenible. Igual tenemos políticas y sistemas de incentivos para el fomento y buenas prácticas agrícolas. Y señores, igual podemos tener, que no lo quise poner ahí, todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico. ¿Qué pasa con todo esto? Igualmente, cuando lo analizamos, nosotros encontramos que se exige cambios en los cultivos y se pide, ahí en rojo lo puse, sistema de captura de agua y lluvia, racionamiento y reciclaje de agua, mejora la red de distribución de drenaje, uso de información climática en el manejo del agua, educación y difusión, mercados de agua entre usuarios. Todo eso, señores, está no solo en la de cambio climático, sino sugerida también en las otras estrategias. Igual puse otras cosas eficiencia energética, aplicación de energías renovables, corredores de transporte, captura y aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios. Señores, ahí tienen ustedes toda una serie de recomendaciones y ahí siguen las recomendaciones. Y para obtener beneficios en la venta de bonos de carbono, reducciones, la contribución a mitigar el calentamiento global puede ser una bandera de promoción de las empresas, crear nuevos mercados en productos eficientes y apoyar los mercados ya existentes, hacer posible la realización de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo diría que es muy bien. Aquí viene un poco ya la parte donde quiero hacer específicas recomendaciones y recordatorios. Esto que ustedes ven aquí, que lo ve uno mucho con los estudiantes cuando analiza el derecho ambiental, es una sugerencia, es una adaptación que puse por aquí de lo que dijo la Comisión Brundtland allá por los años el río fue en el 92, lo dijo como en el 89, por ahí, 89, 90, hizo una serie de recomendaciones. La Comisión Brundtland dijo, en materia ambiental, nosotros necesariamente necesitamos tener eso que vimos ahora, políticas y estrategias. Esto quiere decir programas de mitigación y adaptación. Esta adaptación que yo acabo de hacer es la sugerencia que hacía la Comisión Brundtland de que esto es importante. Hay que tener políticas, hay que tener estrategias, pero no basta con eso. La Comisión Brundtland dijo, si nosotros no tenemos un derecho que sea compatible con esas políticas, un derecho que realmente haga posible las políticas, vamos a tener lo que estamos viendo ahora, raquitismo del derecho ambiental, y vamos a tener lo que acabamos de hablar en la otra sesión, vamos a tener un problema de pobreza realmente en la eficacia del derecho ambiental y de las medidas que se tomen. Siempre el instrumento legal va a ser sumamente importante y sobre todo en materia ambiental, y ahora vamos a ver por qué. Y aquí igualmente la administración, don Giovanni analizó aquí la gran cantidad de competencias que hay, no voy a repetir las no sé cuántas competencias que hay en materia de agua, no sé cuántas leyes hay en materia de agua, no vamos a repetir lo mismo aquí, pero todo eso hace que precisamente vamos a caer en un problema, en un limbo ahí bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cuántas instituciones descentralizadas hay que tienen que ver con agua? Pero ¿cuántas también en el sector centralizado? Bueno, pero ¿quién rige eso? Y no me voy a referir a lo que va a hacer don Mario ahora con la ley de recurso hídrico, por eso él va a hacer un análisis un poco más concreto de FODA
y yo me quiero referir a esos aspectos que son una administración que se ha sido señalada que es dispersa y que precisamente no sirve a lo que la Comisión Brundtland decía. Pero vean ustedes que todo esto tiene la necesidad de trabajarse integradamente. Aquí los aspectos, cuando han sido aplicadas la legislación y las estrategias, tienen que realimentar la legislación y tienen que realimentar las políticas. Es un proceso constante, no es simplemente algo que se da, como decir, el desarrollo sostenible es algo que conocemos que es y punto, se conoce un proceso y todo este proceso es en el que estamos entrabados. Pero el mayor problema que nosotros tenemos es en el aspecto legislativo. Nosotros no tenemos unas leyes como las que quisiera exponerles ahora y que lo que hice fue tomar, ya que estábamos hablando de mitigación, tomé dos leyes que me parece a mí que lo hice únicamente como el ejercicio para ver después la recomendación que voy a hacer. La Ley para la Gestión Integral del Recurso de Residuos Sólidos y la Ley para el Cambio Climático, escogí solo esas dos leyes y me puse a ver, en un tema tan importante como es la gestión integral del recurso hídrico. Este tema es un tema transversal en todas las leyes. Y si ustedes hacen el ejercicio, yo les pido que lo hagan, simplemente como un ejercicio, si ustedes cogen esas leyes y analizan ¿cuánto hablan de la posibilidad de que haya una gestión integral del recurso hídrico en cada uno de los aspectos específicos que trata esta ley? Yo nada más escogí esto que ustedes ven ahí, en la ley gestión integral del evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire y contribuya al cambio climático. Y ahí está la relación de los artículos con los que... De ahí en adelante, ustedes no encuentran transversalmente, como quisiera yo que así fuera, unos análisis más profundos de cómo es que tiene que ser con respecto al recurso hídrico y a los problemas que se pueden dar en residuos sólidos con el recurso hídrico. Y lo hago con la de cambio climático, que es una ley de cambio climático, y vean ustedes que lo que hace la ley esencialmente, porque después en otros artículos habla de qué es mitigación, no estoy de acuerdo mucho con ese concepto de mitigación que da solamente y habla de adaptación y de ahí nada más habla de algunas otras cosas, creando dos comisiones más en este país como si no tuviéramos suficiente. ¿Y qué es lo que dice? Que la ley tiene por objeto un marco operativo para el desarrollo de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático, y este marco operativo regula la planificación, la ejecución y el control de las actividades para la gestión integrada de la mitigación y adaptación. Y si ustedes ven esto, eso que estaba en rojo ahí, si ustedes ven esto que está en rojo aquí, pues precisamente gestión integrada para la mitigación y adaptación lo entiendo en todo sentido. Cambio climático transversal para el agua, cambio climático, suelos, cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, por favor, hagan el ejercicio, vayan a ver la ley, no hay absolutamente nada. Entonces, el planteamiento, y este es el primer planteamiento de algo que nosotros no hemos hecho en nuestras leyes, y esto es un problema de consultores y es un problema de asamblea legislativa. Nosotros necesitamos, y esto tampoco es mío, de un autor español en un libro ahí que trata precisamente sobre el derecho ambiental, pero lo adapté de esta manera. En este raquitismo, el derecho ambiental, que también es una realidad, nosotros necesitamos ver de qué manera el derecho ambiental realiza una juridificación de la ciencia y de la técnica. La Sala lo ha hecho, la Sala lo ha recomendado. Y es importante hacerlo, como decía este autor, con una juridificación directa, que las leyes empiecen a contener conceptos científicos y técnicos, y principios y normas científicas. Es necesario integrarles algunos de esos parámetros que tiene que tener la misma administración, porque si no, entonces no se hace nada. Como no se conoce, se manda a la técnica y simplemente es necesario introducir. Por eso yo decía que no estaba de acuerdo con lo que decía don Giovanni, porque hay aspectos técnicos sí es necesario introducir. No podemos dejar todo a que simplemente haya un informe o un análisis de técnicos con un concepto sobre lo que es decir, la ley tiene que redirigir hacia dónde queremos ir, qué tipo de tecnología queremos tener, hacia dónde queremos que precisamente vaya los análisis y cómo los vamos a realizar nosotros dentro de las leyes. Y estos principios y normas científicas son algunas que pueden ser detalladas, no específicas, pero sí detalladas de hacia dónde queremos ir con las normas científicas, cómo queremos emplearlas, cómo van a servir para una nueva hermenéutica ambiental de lo que es el operador jurídico al momento de interpretar el derecho ambiental. Y si no lo hacemos así, entonces vamos a seguir interpretando con específicamente otras normas o lo que se le ocurre a un técnico, porque como la administración tiene la posibilidad de decirle, sí, con esto que dijo tal técnico es suficiente para entenderlo, no, hay que tener una orientación. Igual sucede con la juridificación indirecta, que tiene que ver con los conceptos jurídicos indeterminados. No hay otra forma.
El derecho ambiental está muy cercano al derecho administrativo. Y ahí entramos al campo de los conceptos jurídicos indeterminados, que son una forma que tiene el operador jurídico en un momento determinado de interpretar esos conceptos jurídicos indeterminados. Bueno, esto, señores, hay que ver de qué manera la ley se orienta para la manera en que ese operador jurídico tiene que interpretarlos. No se puede dejar tan abierto. Recuerden ustedes que los conceptos jurídicos indeterminados siempre se habla de que tienen un halo, un núcleo específico de interés a la hora de interpretarlo. No puede ser tan abierto en toda la zona conexa de ese concepto jurídico indeterminado. Esto hay que empezar a regular las maneras en que tenemos que interpretarlo. Por lo tanto, hay necesariamente, y aquí viene pues la segunda recomendación, aparte de esto de los conceptos jurídicos indeterminados y la juridificación de la técnica y sí, me estabas castigando. De la juridificación de la ciencia y la técnica y de los conceptos jurídicos indeterminados, y aquí yo creo que con esto termino. Miren, es necesario en las leyes, señores, porque si usted coge de nuevo la ley de recursos hídricos, le habla de participación, y si coge la ley de cambio climático, también les habla de que hay que participar, pero es que hay muchas cosas que no están claras. Usted tiene que tener y aceptar que la información ambiental tiene que ser la más adecuada técnica y científicamente, y poderse accesar, el público poder accesar esa información, y la más adecuada. Por eso es que no se participa, y en Costa Rica no podemos tener participación. ¿Quién da esa información y cómo la da para participar? ¿Y quién participa? Entonces la ley tiene que ser bien clara, eso que decía don Fernando también ahora. Por otro lado, los actores involucrados tiene que saberse cuáles son las instancias y los niveles donde van a participar, que es precisamente lo que pasa ahora. Así pueden participar, cualquiera participa. Bueno, pero ¿dónde y cómo? ¿Cuáles son las instancias donde puede y debe participar y cuáles son precisamente esos niveles? Pero de forma, como lo dice la Comisión Arhus, hay una participación ¿dónde? En la preparación, en la fiscalización y en el seguimiento. Hay que señalar en la ley específicamente cómo, dónde y quiénes participan en estas instancias, si no, la participación nunca va a ser clara. Y como dice Arhus, que existan mecanismos posteriormente que permitan ver de qué manera se está dando esa participación. Por otro lado, la responsabilidad de los funcionarios públicos y los actores privados debe ser objetiva, clara y bien definida. Y cuando digo la responsabilidad me refiero en todos los niveles. Si fue en la etapa de preparación, ejecución, fiscalización, etcétera, tiene que estar bien clara esa responsabilidad. Si yo me voy a la Ley General de Administración Pública 190 y siguiente, sí, todo funcionario es responsable y son la responsabilidad objetiva de la administración y del funcionario. Pero si yo no le logro comprobar al funcionario culpa grave, me tengo que ir a la administración. Y todos ustedes y yo pagamos los impuestos de lo que la administración tendrá que pagar por los daños ambientales. ¿Quién le está pagando a AIA los millones que gasta en camiones cisterna todas las semanas para darle agua provocada por la contaminación de las piñeras? ¿Quién? ¿Quién está pagando esa agua? ¿Y quién está pagando el valor de esos acuíferos contaminados? Entonces esta responsabilidad tiene que estar bien clara, porque si yo aplico la ley general, yo aplico la ley general en los aspectos de responsabilidad de los funcionarios sobre el Estado, pero ¿y la privada? Por otro lado, la línea de autoridad, eso es algo que nosotros se ha perdido en las decisiones en materia ambiental. Clara y coordinada, alguien lo decía por aquí, no hay una verdadera coordinación, hay duplicaciones. Y por otro lado, no hay señalamiento de penas por las omisiones, porque uno se le tira la competencia al otro o se van precisamente desligando de cuál es su obligación. ¿Por qué? Porque no está clara esa línea de autoridad. Bastará con que yo diga en la nueva ley de recursos hídricos que va a analizar ahora don Mario, que hay un ministro rector. Sí, pero ¿qué más que el ministro rector? A eso es lo que me refiero con esto. ¿Qué más? ¿El ministro rector qué? ¿El ministro rector qué hace con todo el resto de instituciones y con todo el resto de posibilidades de dirección que existe en nuestro país? Y por último, señores, deben priorizarse, ya se dijo aquí, pero hay que repetirlo, hay que priorizar la resolución alternativa de conflictos y otras formas de alcanzar la solución lo más célere posible en materia, sobre todo, de recursos hídricos. Yo creo que esto es sumamente importante. Estas son unas recomendaciones, vuelvo a repetir muchas veces, casi que es una cuestión
de reflexión académica, de preocupación, visto también desde el lado de la experiencia que he tenido en la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente. Repito, son preocupaciones que le saltan a uno de ver que la mayoría ahora de las cosas son en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunas de ellas se tendrán que ventilar en la Corte. Y créanme que muchas de las recomendaciones que hacen no necesariamente son adaptables a todos los países y los países tendrían la obligación de realizar esos procesos y esas obligaciones dentro de las omisiones en que se incurre en Latinoamérica. Todos estos señores que ustedes vieron ahí en el cuadro que puse primero y lo quería señalar, todos precisamente tenían diferentes cuentos, casos que relatar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de violación de los derechos humanos por el no uso adecuado por parte de los gobiernos, porque esa fue precisamente la sesión, uso inadecuado y omisiones por parte de los gobiernos en materia de recursos hídricos. Yo creo que nosotros tenemos en estos congresos que reflexionar sobre cómo trasladar muchas de estas recomendaciones a la hora de elaborar los instrumentos jurídicos. Nada hacemos con tantas estrategias si no hacemos, como decía la Comisión Brundtland, tener instrumentos que realmente sirvan para las estrategias, porque vamos a seguir en lo mismo, y no podemos tener líneas de autoridad claras con tantas instituciones y tantas competencias. Bueno, muchísimas gracias, señor.